Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Ya Tardas, un canal que ya sabéis es el que utilizamos para coger, expresarnos y decir cuáles son todos esos libros que hemos leído y que nos han gustado o no nos han gustado. Un canal que nos sirve para hacer pues, nuestras críticas constructivas o deconstructivas y en el que esperamos que participéis todos. Hoy vengo a presentaros un libro que seguro que algunos de vosotros ya os habéis leído y otros pues habréis escuchado hablar en algún momento u otro si me habéis tenido como profe. O si no, no, también, pero quién sabe. ¿Qué libro es este? Paraules encadenadas, de Jordi Galceran. No sé si os suena el nombre este de Paraules encadenadas, pero es un juego que consiste en que una persona dice una palabra y la siguiente persona lo que tiene que hacer es decir otra palabra que empiece con la última sílaba de aquella que ha dicho el jugador anterior. Y se van encadenando, y ahí el nombre, las palabras. Pierde, lógicamente, quien se queda en blanco, quien no sabe, quien repite una palabra, etc. ¿De qué va este libro? Antes de explicaros de qué va, lo que voy a hacer va a ser leeros, un pequeño fragmentito, ¿vale? Para que, os hagáis una pequeña idea de qué puede ser. Mirad, la historia empieza simplemente con un monitor, con una imagen que sale pues, de un monitor, de un televisor, y esa imagen corresponde a un hombre que empieza a hablar y dice lo siguiente: 19 de setembre de 1992. Hola, suposo que cal que expliqui alguna cosa sobre mi abans que res. Tinc 37 anys. La meva vida ha estat molt normal. He tingut una infància i una adolescències tranquil·les. He estat un estudiant brillant y he crescut al costat d'uns pares comprensius. Sigue explicando un poquito más y luego dice: la meva vida és tan així que pot ser difícil de creure que aquest matí he mort una dona. Però ha estat així. L'he morta. El que més em sobta, ara que ja fa més de 8 hores, és el fet de no sentir cap remordiment, cap sentiment de culpa. Res. Ni un petit neguit. No sé. Em preocupa. Jo sempre he tingut una certa sensibilitat per a les qüestions socials, he fet de voluntari diverses vegades. Ni tan sols recordo la cara que feia. Y sigue. ¿De qué va este libro? ¿En qué se centra? Pues es la historia, una parte de la historia de la vida de dos personas, un asesino, por lo que veis, y una víctima, o una posible víctima, que eso ya lo sabréis cuando os acabéis de leer el libro. Es la historia de Ramón y de Laura. Y se sitúa, en un habitáculo porque uno de los personajes, Ramón, pues tiene secuestrada a Laura, y esta obra, que es de teatro, Paraules encadenadas, de Jordi Galceran, esta obra se basa, en un par de horas en las que Ramón pues tiene secuestrada a Laura y qué es lo que sucede, lo que hablan, lo que no hablan y demás. ¿Por qué os recomiendo esta lectura? Como veis, es una lectura, mirad, es breve y además es, ya os he dicho, una obra de teatro, así que para aquellos que seáis un poco baguetes, las cosas tal cual, es una obra que tranquilamente en una horita, hora y media la tenéis leída y me parece que os sobra tiempo. ¿Vale? Una obra que yo cuando me la leí me llamó muchísimo la atención porque es de esas obras que no sé si a alguno de vosotros os ha pasado, que cuando acabas de leer el libro dices ¡ah! ¡Arrea! Y me quedé así. Sí, me quedé así durante un largo rato. Un libro que la verdad que me llamó mucho la atención. Tanto que fui a ver la obra de teatro cuando la hicieron en Barcelona y fui a ver la película. No, por favor, no veáis la película. Es que no tiene ni punto de comparación con lo que sale aquí en el libro, con lo que se vive, con lo que podéis sentir vosotros ante esta lectura, ¿vale? La obra de teatro, sí, porque quieras que no, pues te hace que te quedes ahí dentro de la historia y demás, pero la película no, por favor. En este caso no, en ninguno, ¿vale? Pero en este caso, con Paraules encadenadas, no lo hagáis, por favor, ¿vale? Os lo pido. Bien, ¿qué os puedo comentar? Nada, que es una obra que se lee de forma muy rápida, que te hace
hace que te sientas identificado con alguno de los personajes en un momento dado, pero no porque digas, yo soy así, sino porque lo vives, porque lo sufres, porque estás dentro de la historia. Y eso es lo bueno de los libros, que hace que estemos dentro de las historias. Eso es un buen libro. Si un libro consigue eso, genial. Y espero que con este, Parábolas encadenadas, lo consigáis. Veréis que sí, que os va a gustar. Tanto si es así como si no, please, dejad comentarios, ¿vale? Dejad los comentarios aquí abajo. Bueno, los tags también, pondremos tags y todo esto. Y dejad vuestro comentario, decid si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os ha parecido, sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers, por si después alguien ve un vídeo y dice, yo me lo quiero leer. ¿Qué pasa? Que después miramos los comentarios y, oh, Dios mío, me he enterado que... No, esas cosas no se hacen, ¿de acuerdo? Nada, dicho esto, simplemente, Parábolas encadenadas, que os lo recomiendo encarecidamente, de verdad, leedlo, no os vais a arrepentir, ¿vale? Y si no lo encontráis, venís y me lo pedís, que yo gustosamente os lo dejo. Ahora eso sí, de vuelta, ¿vale? De vuelta. Este libro para mí es sagrado, ¿sí? Venga, os dejo. Nos vemos en el siguiente libro, en el instituto, en el siguiente en el siguiente vídeo. Y nada, que dejéis vuestros comentarios, que digáis que os ha parecido y nada, y ya está, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.